Hoy en Chisme VIP, prepárate porque tenemos un bombazo que cambiará todo lo que creías saber sobre Marc Anthony. Sí, escuchaste bien. Dayanara Torres, ex esposa del icónico cantante, ha hablado, y lo ha hecho sin piedad. Y no solo eso. Revela algo escalofriante. El secreto que Marc Anthony ha estado ocultando por años. ¿Listos para conocer la verdad? Quédense hasta el final porque lo que van a escuchar, nadie lo esperaba. Esto es un escándalo total. Durante años Dayanara Torres había tratado de mantenerse en silencio, siguiendo los consejos de sus abogados, asesores y publicistas. Le decían, mantén la calma, sé diplomática, no hagas olas. Y aunque en un principio intentó seguir esas recomendaciones, llegó un momento en que ya no pudo más. Sentada en la comodidad de su lujosa casa en Puerto Rico, observaba la pantalla de su teléfono. Ahí estaba él, Marc Anthony, el hombre con quien alguna vez compartió su vida, su corazón y sus sueños. Ahora, ese mismo hombre aparecía en una fotografía sonriente, la misma sonrisa que alguna vez la hizo sentir amada, pero que en ese momento solo le causaba dolor. La rabia se acumulaba en su pecho. ¿Cómo podía él seguir sonriendo en los titulares, como si nada hubiese pasado? ¿Cómo podía el hombre que le había prometido amor y apoyo ser ahora la fuente de tantas heridas? No era la primera vez que lo veía en los medios, pero esa imagen le pareció una burla directa a su sufrimiento. Dayanara respiró profundo tratando de mantener la calma, pero sabía que había llegado un punto de quiebre. ¿Cómo seguir ignorando las injusticias que había vivido? El sacrificio, los esfuerzos, las promesas rotas, las ausencias, el amor no correspondido. Todo le había llegado a su límite. Se levantó del sofá, caminó hasta la ventana y observó el horizonte, el sol poniéndose sobre el océano. Mientras las olas rompían suavemente, dentro de ella se desataba una tormenta emocional que ya no podía controlar. Dayanara pensó en todo lo que había pasado, las veces que perdonó a Marc por sus infidelidades, sus desplantes y la falta de apoyo. A pesar de todo, había estado ahí para él. Pero, ¿quién la había apoyado a ella? ¿Quién estuvo con ella cuando tuvo que explicarles a sus hijos por qué su padre no estaba en casa una vez más? Nadie. En ese instante la decisión estaba tomada, no podía seguir siendo la mujer que calla, que permanece en las sombras. Tomó su computadora, abrió el procesador de textos y comenzó a escribir, como si las palabras salieran por sí solas. Marc, he intentado todo. He intentado ser la exesposa comprensiva, la que te deja hacer tu vida, la que no causa problemas. Pero ya no puedo más. El mundo ve al artista, al hombre carismático, pero yo veo al hombre que me prometió amor y me rompió cada una de esas promesas. Cada palabra escrita era una liberación. Recordaba las noches que Marc volvía tarde, si es que volvía, con el aroma de otras mujeres impregnado en su ropa. Recordaba las llamadas que nunca contestaba, los momentos importantes de sus hijos a los que nunca asistía. ¿Dónde estabas cuando Christian tuvo fiebre y tuvimos que llevarlo de emergencia al hospital? ¿Dónde estabas cuando Ryan lloraba porque no entendía por qué papá nunca estaba en casa? ¿Dónde estabas cuando más te necesitábamos? Dayanara no podía seguir ignorando las mentiras. Aquella sonrisa de Marc, su imagen pública, era una fachada que escondía la realidad. Y lo peor de todo, sus hijos sufrían. Ellos lo adoraban. ¿Y qué les había dado a cambio? Ausencia. Vacíos emocionales. Un padre ausente que nunca estuvo cuando lo necesitaban. Te amé más de lo que amé a nadie en mi vida, y tú tomaste ese amor y lo pisoteaste como si no significara nada. La frustración, el dolor y la tristeza se transformaron en furia. Ya no estaba dispuesta a seguir callada, a aceptar las mentiras. Recordó cómo lo conoció, un hombre encantador, lleno de energía, un hombre que al principio parecía ser la respuesta a sus sueños. Era el sueño de cualquier mujer, casarse con una superestrella, tener una familia y ser parte de su mundo. Pero pronto ese sueño se convirtió en una pesadilla. La fama, que en un principio parecía tan atractiva, se convirtió en una barrera entre ellos. Marc siempre estaba de gira, rodeado de admiradoras, mientras ella se quedaba sola, intentando mantener a flote su matrimonio y criar a sus hijos. ¿Recuerdas cuando me dejaste sola en nuestro aniversario de bodas? Dijiste que era una emergencia de trabajo, pero luego me enteré que estabas en Las Vegas, divirtiéndote con tus amigos y con mujeres que no conocía. ¿Cómo pudiste mentirme así?
Había llorado tantas noches buscando una explicación, una justificación, pero no la encontraba. Se había sacrificado tanto por él, por la familia, y lo único que recibía a cambio era indiferencia. Mark nunca cumplió sus promesas. Decía que cambiaría, que sería más comprometido, pero esas palabras siempre eran vacías. Dayanara se sentía como si estuviera compitiendo con el mundo por la atención de su esposo. No era perfecta, pero merecía ser valorada, respetada. Merecía un marido presente no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos mientras continuaba escribiendo. Sabía que todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, había sido en vano. Pero ahora, la rabia se transformó en determinación. No podía seguir callando. Ya no estaba dispuesta a ser una sombra en la vida de Marc Anthony. Los secretos, las promesas rotas, las mentiras, todo debía salir a la luz. No estoy haciendo esto para vengarme, lo hago por mí. Porque merezco ser escuchada. Porque he guardado silencio durante demasiado tiempo. Porque ya no soy la mujer que se conforma con las migas de amor que me das de vez en cuando. Soy fuerte y ya no tengo miedo de decir lo que siento. Cuando terminó de escribir, respiró profundo. Había liberado la carga que llevaba en su corazón durante tanto tiempo. El peso que había estado cargando por años finalmente había sido aligerado. Sabía que el camino por delante sería difícil, que probablemente Mark haría todo lo posible por ocultar la verdad. Pero por primera vez en mucho tiempo, Dayanara Torres sentía que había hecho lo correcto. Ya no iba a permitir que su voz fuera ignorada. Este texto que había escrito con tanta emoción y determinación, no era solo una carta, era una declaración de independencia. El mundo podría seguir viendo a Marc Anthony como la estrella intocable, pero ella sabía lo que realmente había ocurrido entre ellos. Y aunque había más detalles que jamás contaría por ahora, eso era suficiente. El silencio se había roto. Y ahora, amigos, esto es lo que nadie se esperaba. El secreto oculto que Dayanara acaba de revelar podría cambiar la imagen de Marc Anthony para siempre. Este detalle está relacionado con su vida personal, y es algo que él ha hecho todo lo posible por esconder. Te lo cuento en unos segundos, no te vayas. Pero antes déjame saber en los comentarios. ¿Qué opinas de las acusaciones de Dayanara? ¿Es Marc Anthony realmente un maltratador emocional? Marc Anthony seguiría siendo una superestrella. Seguiría llenando estadios, vendiendo discos y siendo adorado por millones, pero Dayanara Torres, la mujer que había callado su sufrimiento durante años, finalmente había encontrado su voz. Ya no habría manera de silenciarla más. Cada rincón de su casa, impregnado de recuerdos, era testigo de una historia que había sido feliz, pero que ahora parecía desvanecerse en sombras. Mientras recorría la sala, los ojos de Dayanara se posaron en las fotos familiares, imágenes de sus hijos, sonrisas congeladas en el tiempo. Una de ellas particularmente llamó su atención. Era una foto de ella y Mark, tomada en una gala benéfica en Nueva York años atrás. En esa imagen ambos sonreían radiantes, como si su vida estuviera llena de amor y felicidad. Pero Dayanara recordaba lo que ocurrió esa noche. La gala había sido una típica reunión de la alta sociedad, una ocasión para que las cámaras capturaran la elegancia de los asistentes. Había pasado semanas preparándose para ese evento, asegurándose de que todo fuera perfecto. No solo por la causa benéfica, sino también porque veía en esos momentos la oportunidad de reconectar con Mark. Pero esa noche Mark había estado distante. Apenas intercambió palabras con ella y pasó el resto de la velada saludando a sus contactos y posando para las cámaras, mientras ella se quedaba al margen observando. Al final de la noche él le dijo que tenía una reunión urgente relacionada con su gira. Dayanara lo vio alejarse y cuando regresó sola a su hotel, sentía una enorme soledad, como si su presencia no tuviera importancia. Esa situación se repitió una y otra vez. Al principio Dayanara trató de justificar su comportamiento. Se decía a sí misma que tal vez estaba exagerando, que la fama de Mark requería sacrificios y que ella debía ser más comprensiva. Después de todo, él era Marc Anthony, un hombre cuya vida estaba siempre bajo el escrutinio del público. Era fácil perderse en el caos de su carrera, pensaba. Pero con el tiempo, esas justificaciones empezaron a desmoronarse. Cada vez que intentaba acercarse a él, Mark se apartaba más.
Siempre había algo más importante que requería su atención. Dayanara, que había sido una mujer fuerte e independiente, comenzó a sentirse invisible, como si su vida ya no importara. Recordó una conversación después de un evento especialmente agotador. Esa noche se encerraron en la habitación del hotel y Dayanara, con el corazón en la garganta, le confesó que se sentía cada vez más distante de él. Mark, siento que siempre estás lejos aunque estemos juntos. No sé cómo seguir así. Pero él solo la miró con una expresión fría y casi indiferente y le respondió. ¿Qué quieres de mí, Dayanara? Sabías en lo que te metías cuando nos casamos. Esa frase resonó en su mente cruel y desgarradora. Parecía que para Mark, su fama y su carrera le daban el derecho de poner todo lo demás en segundo plano, incluyendo a su esposa. Dayanara pronto comprendió que su matrimonio no era una prioridad para él. Ella solo era una pieza más en su vida, algo que podía mover a su conveniencia. Con el paso del tiempo, los rumores de infidelidades comenzaron a circular. Aunque al principio Dayanara los ignoró, pronto se dio cuenta de que no podía seguir negando lo obvio, las largas ausencias de Mark, las llamadas que nunca contestaba, los mensajes en su teléfono. Todo era una clara señal de que algo estaba mal. Una noche en particular quedó grabada en su mente, el cumpleaños de su hijo Ryan, cuando Mark le había prometido que estaría allí para celebrarlo, pero nunca apareció. En lugar de estar en casa, él estaba en una fiesta en Los Ángeles. Ryan pasó su cumpleaños sin su padre y Dayanara, después de todos esos años de sacrificios, se sintió más sola que nunca. Esos momentos de decepción se fueron acumulando. La promesa de que todo cambiaría nunca se cumplió. Dayanara intentaba mantener la calma, pero cada vez que miraba a Mark veía a un hombre que ya no reconocía, un hombre que había dejado atrás el amor que una vez compartieron. Cada vez más ella sentía que él la apartaba de su vida, de su familia. Hubo un incidente que marcó un antes y un después. Durante una entrega de premios, Mark ganó un prestigioso reconocimiento por su contribución a la música latina. Al subir al escenario agradeció a su equipo, a su familia y a sus fans, pero no mencionó a Dayanara ni una sola vez. Ella, sentada entre la multitud, se sintió invisible. Como si todos los sacrificios que había hecho no valieran nada. Fue una de las últimas veces que asistió a un evento con él. Ya no podía soportarlo más. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando todo estaba derrumbándose. A pesar de todo, aún había algo dentro de ella que esperaba que Mark cambiara, que volviera a ser el hombre con el que se había casado. Era irónico, pensaba. Ella, que había sido Miss Universo, una mujer coronada por su belleza, confianza y poder, se sentía tan pequeña dentro de su propio matrimonio. Mark la había hecho sentir como si no fuera suficiente. Como si siempre hubiera algo o alguien más importante que ella. Recordó un viaje que hicieron juntos, uno de los pocos momentos que pudieron organizar entre sus apretadas agendas. Fue a una isla privada, con la esperanza de reconectar. Pero desde que llegaron, Mark estuvo más enfocado en su teléfono, respondiendo correos y haciendo llamadas, que en disfrutar del tiempo con ella. Dayanara, desesperada por salvar lo que quedaba de su relación, intentó organizar cenas románticas y momentos especiales, pero él nunca estuvo presente, ni física ni emocionalmente. Esa isla, que debería haber sido un refugio para ellos, se convirtió en un doloroso recordatorio de lo distantes que se habían vuelto. En una de esas noches, mientras cenaban en la terraza con vista al océano, Dayanara intentó, una vez más, hablar con él. Le dijo que lo extrañaba y deseaba que las cosas fueran diferentes. Pero él solo la miró brevemente y volvió a concentrarse en su teléfono. Siempre será así, Dayanara. Este es mi mundo y tú tienes que aceptarlo. Las palabras de Mark golpearon su alma. Parecía que todo lo que ella había vivido, todo lo que sentía, no tenía importancia para él. Era su mundo y ella solo una parte secundaria, una figura pública que servía para dar imagen a su vida perfecta. El viento que entraba por las ventanas de su casa mezclado con esos recuerdos, esas palabras vacías, seguían latiendo en su mente. Dayanara comenzó a preguntarse si alguna vez fue verdaderamente importante para Mark, o si siempre había sido solo una pieza más en su vida, un accesorio conveniente para la imagen pública que él necesitaba proyectar. Al principio, ella había sido su reina, su compañera. Pero con el paso de los años, esa imagen cambió, y lo que alguna vez fue amor se transformó en vacío. Era una tarde común, un fin de semana en el que por fin,
Mark había accedido a quedarse en casa con los niños. Christian y Ryan, emocionados, habían contado los días para pasar tiempo con su padre. Sin embargo, cuando el esperado día llegó, Mark estaba atrapado en llamadas y reuniones virtuales urgentes, que lo mantenían ocupado. Los niños, con pelotas de fútbol en mano, esperaban que su padre dejara su teléfono por un momento para jugar con ellos, pero las horas pasaron sin que él se uniera. A pesar de los intentos de Dayanara para que al menos les dedicara una hora, las promesas de Mark fueron vagas. Los niños se fueron a la cama sin haber jugado con él y Mark, exhausto, se desplomó en el sofá. Con el corazón roto, Dayanara no pudo evitar enfrentarlo. «No es la primera vez que haces esto», le dijo conteniendo las lágrimas. «Les prometes que estarás ahí y luego los dejas esperando. ¿Cuántas veces más vas a fallarles?» Mark, absorto en su teléfono, apenas levantó la vista. «Tú no entiendes, Dayanara. No es fácil, hay demasiadas cosas pasando en mi vida». Demasiadas cosas, era la excusa que siempre usaba. Para Mark, siempre había algo más importante y urgente, y cada vez que Dayanara trataba de explicarle cómo se sentía, él la apartaba con frases cortas, como si sus preocupaciones no tuvieran valor. Ella recordaba también una cena especial que había organizado para celebrar su aniversario de bodas. Escogió su restaurante favorito, decoró con esmero la mesa, esperando que esa noche pudiera ser un respiro para su relación. Sin embargo, Mark llegó tarde sin dar explicaciones. Finalmente se disculpó diciendo que había olvidado la cena por estar en una reunión importante. Dayanara sabía que no era la verdad. Mark simplemente no le dio prioridad. En lugar de pelear, Dayanara asintió y se fue a la cama, derrotada. A menudo se quedaba despierta mirando al techo preguntándose cuándo todo comenzó a ir mal. Recordaba los días en que se sentía poderosa, como Miss Universo, cuando su vida parecía estar bajo control. Pero ahora, en su matrimonio, se sentía vacía, reducida a un personaje secundario. Mientras Mark seguía siendo adorado por la prensa y disfrutaba de su fama, ella se sentía olvidada. Para el mundo siempre sería la exesposa de Marc Anthony, un título que la hacía sentir invisible. Dayanara también recordaba una conversación con él sobre su carrera. Aunque siempre había sido una mujer pública, su relación con Mark había reducido sus oportunidades profesionales. «Siento que todo lo que hago queda opacado por ti», le confesó una noche. Mark, sin emoción, respondió. «Dayanara, tienes todo lo que podrías desear. Puedes hacer lo que quieras». Ese comentario solo reafirmaba la desconexión entre ellos. Para él su vida estaba resuelta, pero para ella, las oportunidades se desvanecían, y Mark no parecía entenderlo. Recuerda cuando un director la invitó a participar en una película importante. Estaba emocionada, por fin algo que era solo para ella. Pero cuando le mencionó el proyecto, Mark respondió fríamente. «No creo que sea buena idea ahora. Mis compromisos requieren que viajemos mucho y los niños te necesitan». Dayanara sabía que él no le importaba su carrera, sino que no quería que ella distrajera la atención de su vida pública. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas mientras Dayanara se sumía en sus pensamientos, recordando aquellos momentos dolorosos que la perseguían. Uno de los recuerdos más vívidos era una noche en la que organizó una cena íntima en casa, esperando reconectar con él. Preparó todo con cuidado, una mesa perfecta, velas, música suave. Cuando Mark llegó fue distraído, revisando su teléfono. Ni siquiera notó la cena que ella había preparado. Intentó iniciar una conversación, pero Mark se limitaba a respuestas vagas, revisando su teléfono, siempre concentrado en su mundo. Cuando la cena terminó, él se excusó diciendo que estaba cansado y tenía que levantarse temprano para una reunión. La disculpa fue vacía, casi automática. Dayanara se quedó sola, observando las velas, sintiéndose más distante que nunca. En un último esfuerzo, un día le preguntó: «¿Alguna vez te has preguntado cómo me siento?». Mark la miró, pero con una indiferencia que lo decía todo. «Ya hemos hablado de esto tantas veces, sabes cómo es mi vida». Con esa frase, Mark eludió cualquier responsabilidad. Dayanara se sintió rota, como si su vida ya no tuviera importancia. Incluso durante un viaje familiar a Disneyland, un intento por crear recuerdos con los niños, Mark estuvo ausente, absorto en llamadas de trabajo. Ryan, emocionado, hablaba sin parar sobre la montaña rusa, pero Mark apenas lo escuchaba, respondiendo mensajes.
Dayanara, observando la escena, sintió tristeza por sus hijos. Merecían más que un padre ausente. Después del viaje, Dayanara intentó hablar con Mark sobre la desconexión. Le dijo que estaba perdiendo momentos importantes con los niños, pero Mark respondió irritado. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Tengo una carrera que mantener. No puedes esperar que lo deje todo. A Dayanara no le importaba que él mantuviera su carrera, solo quería que hubiera un equilibrio entre su vida profesional y familiar. Pero cada vez que tocaban el tema, la conversación terminaba en un callejón sin salida. Dayanara también recordaba los eventos sociales a los que debía acompañarlo. Aunque su presencia era casi decorativa, ella siempre sonreía y actuaba como la esposa perfecta mientras Mark brillaba entre admiradores y colegas. Una vez, en una fiesta en Miami, una mujer le comentó: «Eres tan afortunada de estar casada con un hombre como Mark. Debe ser increíble tener una vida tan emocionante a su lado». Dayanara sonrió cortésmente, pero por dentro se sintió vacía. Nadie sabía la verdad, nadie veía lo que realmente sucedía detrás de las puertas cerradas. Para el mundo ella era la esposa afortunada de una estrella, pero su vida estaba llena de ausencias, promesas rotas y momentos vacíos. La mujer que alguna vez había sido fuerte y confiada, la Miss Universo, se sentía ahora invisible, atrapada en una vida que no había elegido, esperando un cambio que nunca llegaba. Las acusaciones de Dayanara no son solo rumores, son bombas de tiempo que ahora están saliendo a la luz. ¿Es Mark Anthony realmente el hombre que creíamos? ¿O estábamos cegados por su fama? Y si no te has suscrito aún, ¿qué estás esperando? Hazlo ahora y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Porque aquí en Chisme VIP, siempre traemos la verdad oculta de los famosos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde te traemos más secretos que te dejarán sin palabras.